cada día es hermoso escuchar palabra de Dios. Por ello, el Ministerio Arca de Salvación presenta al pastor Edwin Santana con un mensaje para consolar y alertar su vida. Salmos, su capítulo 13, verso 1. ¿Todos lo tienen? Leemos para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí, mis enemigos se alegrarían y yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, mi Padre, en el nombre de Jesús. Glorifícate poderosamente, Señor. Eres el Dios de amor, de misericordia y bondad, mi Padre. Gracias por todo lo permitido, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. ¿Se pueden sentar, amados? Vamos a predicar con el tema cuando Dios hace silencio. Cuando Dios hace silencio. Bendito Jesús. En esta ocasión, David, que conoce a Dios, que sabe quién es Dios y que ha visto a Dios obrar de una manera extraordinaria. Cuando hablamos de David, estamos hablando de un personaje que prácticamente nadie lo conocía. Un pastor de ovejas, menospreciado por su propia familia, que no lo tomaba en consideración. Sin embargo, Dios lo tomó en consideración, porque así obra Dios. No importa lo que el hombre a nosotros nos puede ignorar, nos puede aislar. Cuando Dios tiene un propósito, amado, usted no depende del hombre, usted depende de Dios. Y por eso siempre digo, cuando las personas utilizan como excusa que fulano, que un líder, que esto se atravesó y no me dejó subir, significa que no fue Dios quien lo llamó. No fue Dios quien lo escogió. Porque cuando Dios escoge, Él se encarga de ponernos en alto. Él se encarga de darnos nombre. Eso es lo que hace Dios. Y en esta ocasión, David, que fue conocido por sus hechos heroicos, ya que enfrentó a un gigante llamado Goliat, y ya después de ese acto tan conmemorable que marcó a todo Israel, ya David no podía pasar desapercibido. O sea, David fue un hombre de comunión, de intimidad, que conoció a Dios, que confió plenamente en Él. Y después de tantas grandes hazañas, este caballero atraviesa por momentos difíciles, como cualquier persona atraviesa por momentos difíciles. Y ese es un punto que todos nosotros como cristianos debemos asimilarlo, debemos digerirlo, que porque seamos cristianos no estamos exentos de momentos difíciles, de momentos de crisis en nuestras vidas. Muchas veces hay un evangelio predicado que no es verdadero. Un evangelio que nos dice a nosotros que todo debe salir bien, porque tú eres cristiano, porque Dios está contigo. Nada te puede salir mal. No pueden venir tragedias, no pueden venir momentos difíciles, porque Dios está contigo. Eso es mentira. Eso es mentira. ¿Sabe por qué es mentira? Porque usted y yo no somos Dios.
Y todos de una manera u otra van a venir momentos difíciles a la vida. Y para eso está ahí en la Biblia. Está escrito que grandes hombres, mujeres de Dios atravesaron momentos difíciles. La iglesia atravesó momentos difíciles, momentos de persecución, de mucha muerte, de mucha injusticia, siendo el pueblo de Dios. O sea, son puntos que usted y yo no podemos ignorarlo ni pasarlo por alto. Y cuando atravesamos por momentos similares, tenemos que aprender de aquellos hombres que pusieron el nombre de Dios en alto en medio de la situación adversa. Pero siempre el enemigo tiene esa semillita de la duda. Siempre el enemigo sabe hacer su trabajo. Y aquí vemos a David diciendo: ¿hasta cuándo, Jehová? Y está desesperado. ¿Me olvidará para siempre? ¿Hasta cuándo me olvidará para siempre? O sea, vemos a David que entiende que Dios se ha hecho indiferente. Vemos a David que entiende que Dios se ha olvidado de él. Él entiende, dice: ¿hasta cuándo esconderá tu rostro de mí? O sea, él entiende que Dios, él está hablando con él, pero Dios no responde. Dios está en silencio. Y yo no sé si usted ha pasado por esos momentos, porque yo sí que he pasado muchos momentos de eso. Muchos momentos de eso, donde el ser humano hasta se decepciona. Yo he pasado por ese momento. Decepcionado usted, pero Señor, ¿y qué pasó aquí? Por eso es que usted va madurando. No se crea que la formación que yo tengo hoy es una formación de la noche a la mañana. El Señor ha tenido que esculpir mi corazón. Sí, amado. Coger un cincel y darme martillazo para formarme. Y eso es lo que me ha ayudado a madurar. Y por eso trato de entender a otros. No juzgarlo, condenarlo, sino entender que yo pasé por ahí. Porque se nos hace difícil cuando alguien está atravesando un momento de esto, de dificultad, de duda, de decir: ay, que ese hermano no tiene fe, ese hermano no tiene fundamento, ese hermano no es esto, ese hermano no es el otro. Amado, todos de una manera u otra atravesamos por momentos similares. Aquí vemos al gran hombre de Dios, que Dios ha hablado, que Dios lo ha escogido, que Dios lo ha llamado, y él entiende que Dios se ha hecho indiferente. Él entiende que Dios está en silencio. Y cualquiera de nosotros podríamos atravesar situaciones como esta. Y yo le preguntaría: ¿cuál de nosotros nos consideramos más consagrado que David? Con más intimidad que David, o que hemos visto el poder de Dios obrar de una manera extraordinaria como lo vio David. O sea, que a pesar de lo que él vivió, de ver el poder de Dios manifestado, este hombre pasa por una situación tan difícil que le dice Dios: ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Miren, amado, en una ocasión yo estaba tan decepcionado de Dios, pero tan decepcionado. Yo siempre le digo a ustedes prácticamente la misma historia, porque es que eso me marcó tanto, que a mí me citaban la Biblia y yo decía: que yo sé lo que dice la Biblia. Y yo comenzaba a citarle la Biblia a quien me estaba aconsejando. Si la Biblia dice esto y esto y esto y esto, pero ¿y por qué entonces Dios hace silencio conmigo? ¿Por qué entonces Dios no me contesta? Pero lo duro es que el enemigo nos hace creer que en ese silencio de Dios, porque Dios nunca hace silencio, Dios siempre sigue hablando. Porque mientras usted y yo tengamos la palabra, Dios no está en silencio. Somos nosotros los que no comprendemos la forma de Dios hablarnos. Lo que pasa es que algunas veces queremos una palabra específica y esa palabra no está ahí en la voluntad del Señor. Todo en el tiempo de Dios. Y David dice: ¿hasta cuándo pondré consejo en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? O sea,
Todos los días David se levantaba, pero no alabando al Señor, porque el que está gozoso, que canta alabanza, no, él se levantaba con tristeza. Él se levantaba, el diablo ministrando a su mente, a su corazón. Dios no te escucha. Dios, su rostro ya lo ha apartado de ti. Por más que tú ores, tú estás perdiendo tu tiempo en oración. ¿Por qué? Porque Dios hace silencio a tus súplicas. ¿Por qué tú tienes que seguir siéndole fiel a Dios? ¿Por qué tú tienes que seguir adorando a Dios? ¿Por qué tú tienes que seguir yendo a la iglesia? ¿Por qué tú tienes que seguir fiel a Dios cuando Dios se ha hecho indiferente a ti? ¿No le ha ministrado el diablo palabras como estas? Mira, tus oraciones no llegan, tu esposo no se ha arrepentido, tu esposa todavía, por más que tú clamas, tus hijos mira cómo siguen. Y algunas veces usted se envuelve en un momento de tristeza, de dolor, de decepción, entendiendo como que Dios no está escuchando ese clamor, esa oración. Se le quita el deseo de orar, se le quita el deseo de congregarse, se le quita el deseo de buscar a Dios, porque entiende que Dios está siendo indiferente a su situación, a su sufrimiento. Amado, eso es lo más decepcionante que podemos tener como personas que obedecemos y que servimos a Dios. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Está diciendo, Señor, mira, yo estoy siendo perseguido. Y tú sabes que mi causa es justa. Tú sabes que yo estoy siendo perseguido prácticamente por nada, es por celo. Yo estoy siendo perseguido. Y lo que yo he hecho es bien a esta nación. Y están buscando para matarme. Entonces mis enemigos prácticamente son bendecidos. Mis enemigos lo tienen todo. Mis enemigos, Señor, son prosperados. A mis enemigos todo les florece. A mis enemigos todo les sale bien. Y a mí se me cierra la puerta cada día. Yo me siento en un callejón sin salida, en un laberinto. Bendito el Señor. Y por eso usted lo va a desesperar. Dice, mira, respóndeme, Jehová Dios mío. Respóndeme, Dios mío. Todavía él entiende que ese es su Dios. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Alumbra mis ojos para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían y yo resbalara. Amados, yo sé que todos de una manera u otra atravesamos momentos donde el sufrimiento se apodera de nosotros como una fuerte tormenta que llega en el momento que usted menos lo espera. Y cuando usted ora y no recibe respuesta, usted va a sentir ese dolor en lo más profundo de su corazón. Y en esos momentos es que nosotros tenemos que irnos a donde Dios. La Biblia es clara que donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y de verdad que hay que ver dónde nosotros estamos enfocados. Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. A nosotros como iglesia nos hace falta entender lo que es la soberanía de Dios. Algunas veces hablamos de que nosotros conocemos a Dios y demostramos los hechos que conocemos de Dios, pero no lo conocemos a Él. Porque conocer de Dios es una cosa y conocer a Dios es otra cosa. Cuando tú conoces a Dios, lo vas a conocer a través de su santa y bendita palabra. Amén. Porque cuando ese dolor nos embarga a nosotros, hay personas que se decepcionan, que abandonan la fe y viven una vida de escepticismo, donde ya no creen en Dios. Hay muchos que son agnósticos, hay otros que son ateos, que no le interesa escuchar nada de Dios. Pero lo más fuerte es que personas de esta, amado, atravesaron o fueron cristianos, estuvieron en la iglesia y se convirtieron en lo que son porque no entendieron el silencio de Dios hacia una oración que ellos elevaron.
Una oración que yo le ve y no fue contestada. Oré por mi hijo, pero mi hijo se murió. Y escuchaba el testimonio de una madre que su hijo, siendo un niño, estaba muy grave. Y él dijo al pastor: pastor, yo no soportaría la muerte de mi hijo. Y usted tiene que orar conmigo para que Dios le devuelva la vida a mi hijo. Y el pastor le dijo: pero ¿y si es la voluntad de Dios llevárselo? Yo no acepto esa voluntad del Señor. Dios tiene que darme a mi hijo. Y el pastor oró por ese hijo. ¿Y sabe qué pasó? Que Dios concedió la petición de la madre. Ella se impuso y Dios se lo concedió, porque hay lecciones que tenemos que tener en la vida. Después que ese niño se recuperó y comenzó a crecer, ¿saben que se convirtió en un delincuente? Y fue un dolor de cabeza para su madre. Y a los 21 años tuvo que verlo muerto, asesinado por su vida de criminalidad. ¿Cuál sería más duro, ese momento que ella vivió, o aceptar en su niñez que si es la voluntad del Señor se lo llevara? Si algunas veces nos resistimos, algunas veces no queremos, amado, aceptar cuál es la voluntad del Señor. Y es lo duro que oramos y muchas veces dice: no recibimos porque pedimos mal. Porque pedimos mal. Y es muy decepcionante cuando la iglesia no sabe orar. Yo sé que vamos a usar versos como Juan 14:14. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Suena bonito. Pero la gente algunas veces para orar no entiende lo que es pedir en el nombre del Señor. Porque creen que pedir en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, Dios tiene que concederme todas las peticiones que yo he hecho porque usé el nombre de Jesús. Hay personas que piden oración porque van a hacer un cargamento de droga para que todo les salga bien. ¿Me entiende? Otros piden bendición para la guerra, para ir a matar a otros. Otros piden bendición para salir a robar, para que el Señor los guarde cuando van a delinquir. ¿Cuántas peticiones erróneas nosotros hacemos? Y yo hago la pregunta: ¿ha sentido usted algún día el silencio de Dios? Y si somos sinceros, yo creo que casi todos aquí tenemos que levantar las manos. Porque usted ora por un propósito y ese propósito usted no lo ve. No ve la respuesta. Y es como que Dios hace silencio. Amados, de verdad que tenemos que irnos a donde Dios. Y algunas veces le preguntamos a Dios: ¿por qué en medio de esta agonía, en este momento de desesperación, donde ya yo estoy en la hora pico, mi Dios, donde ya no me resta más nada, por qué tú no me has respondido? Yo se lo he dicho a Dios, amado. O sea, yo le he puesto un tiempo límite a Dios y le digo: Señor, mira, tengo hasta este día y necesito tu respuesta. Y quiero decirle que todavía la estoy esperando. Amén. Pero ¿cuál es el punto cuando nosotros oramos? Independientemente de cómo termine tu oración, tenemos que entender algo en la oración. La oración tiene que tener un objetivo final. Tira, pastor, ¿cuál es ese objetivo? Amado, de obedecer y desear la voluntad de Dios por encima de mis beneficios personales. Una cosa es lo que yo quiero, es lo que yo anhelo, es lo que yo deseo. Y otra cosa es cuál es la voluntad de Dios para mí.
¿Cuál es la voluntad de Dios para mí, iglesia del Señor? Y ahí es que muchos de nosotros nos quemamos. Soberanía de Dios se refiere a que Él es absoluto. Se refiere al total gobierno de Dios sobre toda la humanidad. Se refiere al control de Dios sobre todas las cosas. Oiga, todas las cosas, no deja nada. Eso es soberanía de Dios. Un gobierno que solamente Dios posee, que no le ha dado al hombre. La soberanía de Dios no tiene límites. Oiga, no tiene límites. Es un derecho personal de Él. ¿Por qué, pastor? Porque Él es Dios y nosotros ovejas de su prado. Entonces, muchas veces usted y yo cuestionamos a Dios. Y el hombre no tiene por qué estar cuestionando al Dios soberano. Dios es un Dios de amor, de fidelidad, de bondad, de generosidad, de gracia. Pero eso no nos da el derecho a nosotros de faltarle respeto a Él. Y cuando lo hacemos, demostramos que no lo conocemos, que nos hace falta conocerlo más profundamente. Y que Dios tenga misericordia. Y la pregunta es, ¿qué nosotros le estamos pidiendo a Dios? ¿Qué le estamos pidiendo? Si me pedí algo en mi nombre, yo lo haré. Pero pastor, es la Biblia que lo está diciendo. Y yo usé el nombre del Señor. Y yo te hago la pregunta, ¿y lo que tú estás orando en el nombre de Jesús es conforme a la voluntad del Señor? Dice la Biblia, y esta es la confianza que tenemos en Dios, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. O sea, la Biblia hay que entenderla en su contexto. Si yo utilizo un texto aislado, podría sacarlo de su contexto y entender que cada vez que yo use el nombre de Jesús, el Señor tiene que responderme. Entonces nosotros los cristianos tenemos que entender esta frase, en mi nombre, que revela el secreto, revela la metodología del poder, de la eficacia de la oración cuando usamos el nombre de Jesús. Pero cuando decimos en el nombre de Jesús, es que yo tengo que orar conforme a la palabra de Dios y debo de orar para la gloria de Él. Cuando yo uso el nombre de Jesús, tengo que usar el filtro de la palabra, que mi petición esté acorde con la palabra del Señor. Yo no puedo usar el nombre de Jesús para matar. Yo no puedo usar el nombre de Jesús para cometer injusticia. Yo no puedo usar el nombre de Jesús para robar, para delinquir. Yo no puedo usar el nombre de Jesús. O sea, no importa cómo yo ore, es una oración necia. Alabado el Señor. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que cuando tú ores y uses el nombre de Jesús, tú tienes que cambiar tus deseos por los deseos de Dios. Yo soñaba, se lo voy a decir así, no sueño, soñaba con ser un evangelista, llevar la palabra de Dios, ir a predicar a los diferentes lugares. Pero yo predicaba pero nunca dejaba que me dijeran evangelista. Siempre diciendo, Dios tiene que sellar ese llamado o darme a entender, tú eres un evangelista. Pero predicaba la palabra del Señor. Y yo soñaba con esto. Yo oraba a Dios. Amados, y le hago yo la pregunta, ¿me llamó Dios a mí como evangelista? Al final de la jornada, Dios me llamó como pastor, aunque haga obra de evangelista. Pero en mi corazón estaba ese deseo arduo, esa llama encendida de ser un evangelista.
¿Falló Dios? No. Porque una cosa es lo que yo me proponga hacer y otra cosa es lo que Dios tiene para mí. Entonces, ¿por qué no fui yo en oración donde Dios decirle, Señor, ¿qué tú quieres que yo sea? Yo fui a donde Dios diciendo lo que yo quiero ser. Y así somos todos. Lo que yo quiero ser, mis peticiones, le llevamos un plan de trabajo al Señor. Una planificación de mi vida. Y eso es bueno, ¿eh? Pero dentro de esa planificación yo tengo que considerar cuál es la voluntad de Dios, su propósito para conmigo. Señor, esto es lo que yo tengo delante de ti. Y me gustaría saber si tú estás de acuerdo con esto. Y si tú entiendes que hay que variar esta planificación que yo he hecho de mi vida, entonces yo acepto tu voluntad. Y por eso yo lloraba, porque yo no quería ser pastor. Y aquí sabe lo que me conocen de cerca, que fueron muchas lágrimas para yo aceptar este pastorado. ¿Por qué, pastor? Porque yo no quería ser pastor. ¿Y por qué no quería ser pastor? Porque ser pastor es una gran responsabilidad. Porque ser pastor, la gente, usted le hace bien y le van a hacer mal, lo van a menospreciar. ¿Usted sabe lo criticado que yo soy por gente que yo le vivo haciendo bien? Criticado, murmurado. Hay gente que se siente hasta mal hasta con el progreso que tú tengas ministerialmente hablando. Hay gente que está a tu lado y está esperando tu fracaso. Y cuando te va bien se sienten mal. Y tú le vives haciendo bien. Todo eso hay que vivir en el pastorado. Que la gente no te entienda. Que la gente crea que tú eres un Dios. Que la gente crea que tú eres un robot que no te cansa. Hay personas, yo saco un día para descansar. Todo el mundo dice, gloria a Dios, aleluya. Cuando yo dije que iba a coger un día de descanso los sábados. Aquí dieron aplausos y todo. Pero hay personas que critican cuando yo me voy ese día a descansar. No, el pastor está todos los fines de semana y en el sábado metí en el campo. Ese es mi día de descanso. Y usted aplaudió, estuvo de acuerdo. Entonces, ¿por qué ahora me critica? Ese es el ser humano. El ser humano no es más de ahí. O sea, todo eso hay que vivirlo en el pastorado. Tú haciendo bien y el otro criticándote. Pues usted sabe las críticas que llegan aquí. El pastor, mire, yo recuerdo que una ocasión, nosotros cuando estábamos en el azote del famoso COVID, de la confraternidad me mandaron unas cuantas compras y esto, la mandaron. Amado, cuando a la emisora llegan ayuda, Nélcida, Tati, los que están ahí, sabe que a mí pueden llegar lingotes de oro y a mí no me interesa saber que llegó. Y todo el que está cerca de mí lo sabe. Lingotes de oro pueden llegar ahí, diamantes, y yo no sé qué ando revisando en caja que llegó. Yo llamo a las personas que están encargadas de eso. Ahí llegaron unas cajas. Encárguense de distribuir a los más necesitados. Eso es lo que yo hago, pues yo no lo hago todo aquí. Y recuerdo que andaban comentarios en esa época de que yo recibí muchísimas ayudas y me quedé con esas ayudas y no ayudé. Pero Dios del cielo, cuando de los fondos de la iglesia mandamos a sacar también dinero para hacer compra y llevársela a muchísimos hermanos. Y trabajaba con la sociedad de damas, con la sociedad de caballeros. Miren, busquen los hermanos más necesitados. Y ya yo salía embarrado, yo haciendo el bien. Porque lo más fácil es hablar del otro, mal del otro sin saber. La gente se hace, oye, me forma del pecado ajeno. Se comienzan a hablar lo que no es sin saber. Y yo siempre digo a los hermanos de la iglesia, mire hermano, cuando usted no confíe en mí como pastor y como un hombre de Dios, pídame una carta y váyase de la iglesia para que tenga paz. Porque si yo estoy aquí y dice, pastor mío, un hipócrita, usted no se va a gozar. Usted me dice, pastor, mire, yo me voy a ir para otra iglesia y yo le paso hasta la mano por la cabeza y digo, vaya en paz. Porque fue que a paz nos llamó el Señor. Entonces, todo esto tenemos que vivirlo en la obra del Señor. Por eso yo no quería ser pastor, pero Dios me fortaleció para ser pastor. Y de verdad que ha hecho una obra extraordinaria en mi corazón. Porque aunque usted no lo crea y usted me ve como una masa de pan, yo tengo un temperamento bien fuerte, un carácter bien fuerte.
Y yo se lo digo a mis hijos y a mi esposo, y ustedes tienen aquí un hombre moldeado por el Señor. Y algunas veces yo ven esos reflejos así, dice, ay, Padre, gracias, Señor, que eres tú quien lo tiene controlado. Sí, amado. Yo soy una persona de carácter muy, pero muy fuerte, aunque usted me vea como una masa de pan. O sea, no se crea que yo me confío en lo que yo soy. No, yo sé quién yo soy y sé lo que Dios ha hecho en mí. Y de verdad que soy como una masa de pan. Pero sé que dentro de esa masa de pan hay un lobo fuerte. Lo que pasa es que yo alimento la oveja. ¿Me entiende? Una vez tuve que hacerle ver al hijo mío mayor que un poquitito. Dijo, ay, mami, Dios, Padre Celestial. Sí, amado. Sí. Porque es que los hijos te sacan. Y yo, como dice, le pedí un permisito a Dios sin tener que hablarle duro ni nada. Pero te hacen cosas malas. Y yo era una persona que me gustaba hacer ejercicio, moverme y todo eso. Era bien movido en mi tiempo de mi juventud. Pero los muchachos cuando van creciendo, ustedes saben que se van creyendo que ellos son adultos, que ellos tienen. Y en una ocasión el mayor como que se salió de la línea. Y yo tuve que decirle, óyeme, aquí en esta casa el hombre soy yo. No pueden haber dos hombres. Y si tú quieres saber que yo soy un hombre, mira, yo agarro y te doy que hay que echarte agua. Sí, porque algunas veces quieren desafiarte. Y yo le puse un ejemplo con la pared. Yo acostumbrado a darle mucho a la pared. Me estaba dándole a la pared. Y yo le di a esa pared de la habitación de así, que la pared tembló. Y él se llenó de espanto. Tú ves como yo le di a esa pared. Yo te doy un golpe a ti para que tú entiendas que aquí el hombre soy yo. Y eso lo tuve que comentar a la mamá. O sea que uno sabe de dónde Dios lo ha sacado y lo que uno puede ser. Es Dios quien ha obrado en nosotros. Nosotros somos un milagro de Dios, los que estamos aquí. Porque es que usted no sabe lo que es. Ve ese caso que sucedió reciente ahora de ese ebanista. Cuando usted averigua la vida de ese hombre, un hombre tranquilo, un hombre de trabajo, un hombre que no se metía con nadie. Pero el enemigo aprovechó y alimentó el lobo, la misma situación. Porque todo el mundo lo ve como un criminal. Eso es mentira. Ese hombre no era un criminal. El diablo lo convirtió en un criminal. ¿Por qué? Porque posiblemente no tenía una relación estrecha con Dios. Fue el sistema que lo llevó a hacer lo que hizo. Porque donde usted va a la policía, donde alguien lo tiene de relajo a usted robándole, burlándose de usted, y usted compra y vuelve y le roban, y va a la policía bien gracias. Hay un día que el diablo viene, lo posee y usted no sabe de lo que es capaz. Y así somos todos, amado. Así somos todos. Usted no sabe de lo que es capaz. Por eso nosotros no nos confiamos en nuestra propia prudencia, para nada. Pero ese es el punto. Dios me escogió como pastor. Mi oración fue contestada. Sí, fue contestada. Pastor, pero usted no es evangelista. Porque Dios dio respuesta. Fue el propósito de Él en mí y no el mío en Él. Entonces algunas veces Dios va a hacer silencio. Pero usted y yo no nos sentimos bien en el silencio de Dios. ¿Por qué? Porque queremos respuesta. El mismo Jesús en la cruz, en Mateo 27:46, dijo: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Y eso fue Jesús, Dios hecho carne. O sea, que si Jesús atravesó por un momento de crisis, ¿quiénes somos usted y yo que no vamos a atravesar por algo similar? O sea, todos de una manera u otra estamos propensos a atravesar momentos como estos. En una ocasión, un militar, un soldado desconocido, hizo un escrito de sus oraciones delante de Dios. Y yo creo que este escrito
tiene que ser aplicado a todos nosotros. Y él dijo lo siguiente: yo pedí a Dios que me hiciera fuerte para sobresalir por encima de los demás. Me hizo débil para que aprendiera a obedecer con humildad. Así de sencillo. Le pedí ayuda para llevar a cabo cosas grandes y me dio dolencia que me han enseñado a hacer obras mejores. Le pedí riqueza para obtener la felicidad y me dio pobreza para que fuera prudente. Le pedí de todo para poder gozar de la vida y me concedió la vida para que gozara de todo. No recibí nada de lo que pedí, pero sí todo lo que podía esperar. Todas mis oraciones fueron contestadas y por ello soy el más bienaventurado entre los hombres. Porque fueron contestadas de una manera que nosotros muchas veces no entendemos. O sea, ¿qué quiero decir? Que Dios no es sordo. Dios escucha tus oraciones, pero hay que entender que Dios hace silencio. Dese cuenta que la Biblia en el periodo intertestamentario habla, o se le llama así, porque se caracteriza por 400 años de silencio, que Dios no habló por profeta por nadie. E hizo silencio. Y 400 años después es que aparece el Mesías. Periodo intertestamentario. 400 años de silencio. O sea, hay momentos en los cuales Dios se calla, pero Dios sigue obrando. No se cree que Dios se ha olvidado del mundo. Es que usted y yo no entendemos la forma en la que Él está hablando. Y esto nos pasa a todos. Y tenemos que pedir a Dios que nos ayude. David fue perseguido por Saúl para matarlo. Y mire que huyó y todo eso. Y Dios, a pesar de todo lo que él vivió, Dios estaba con él. O sea que no tengo yo que ver una respuesta como le espero para decir o determinar si Dios está conmigo. Porque hay muchas palabras y muchas promesas en la Biblia que, a pesar de Dios estar en silencio, me demuestra de que Dios está ahí conmigo y de que Dios no se ha olvidado. Y por eso Él dice ahí claramente en los versos, a pesar de todo lo que Él vivió, Él dice: mas yo en tu misericordia he confiado. Hay algo que se llama misericordia. Y Él dice: yo he confiado en tu misericordia, Señor. Y la pregunta que yo hago en esta mañana: ¿hemos confiado nosotros en la misericordia de Dios, amado? Porque hay personas que hablamos de la misericordia de Dios y hablamos, la proclamamos. La pregunta es si la entendemos y confiamos. ¿Entiendo yo la misericordia de Dios? ¿Confío yo en la misericordia de Dios? Y cuando hablo de misericordia, estoy hablando de la inclinación que nosotros tenemos en sentir compasión por los que sufren, por los que necesitan ayuda. Eso es misericordia. Y es lo que Dios quiere con nosotros. Es una cualidad que Dios tiene. Y por esa cualidad es que Dios ha perdonado nuestros pecados. Por su misericordia. Y si Dios perdonó mi pecado siendo malo, entonces, siendo yo su hijo y estando en sus manos, creo que tengo que estar más confiado de que Él tiene cuidado de mí. ¿Por qué creerle al diablo de que Dios no me está escuchando? Amados, Dios sabe lo que hace. Hay una canción que dice así: Dios sabe lo que hace. Por si acaso creen que yo no puedo cantar. Dios sabe lo que hace. Pero se nos hace difícil entender que Dios sabe lo que hace. Ahí es que comenzamos con las interrogantes. Cuando Dios sabe lo que hace, pero yo no sé lo que Él está haciendo, o yo no lo entiendo. La Biblia habla de una mujer sirofenicia
y tenía a su hija en un estado muy mal. Esta mujer cananea había salido a donde el maestro y decía: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, porque su hija estaba siendo atormentada por un demonio. ¿Y sabe qué pasó en ese momento? Jesús hizo silencio, no le respondió palabras. Hay momentos en los cuales Dios hace silencio. Y esta mujer estaba desesperada. Y ella pidiendo, no fue Jesús, no, era constantemente ahí pidiéndole al Señor que tenga misericordia de ella, que tenga misericordia de su hija, aunque ella era cananea. Y los discípulos ya no se sentían bien. Y le dijeron: óyeme, Señor, despídela, pues esa mujer no se calla. Es una trompeta, es un radio. Despídela. O sea, no se sintieron bien los discípulos. Y la respuesta de Jesús fue una respuesta que no fue la más bonita. Dice: mira, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tú eres cananea, tú no eres israelita. ¿Qué haces tú por aquí pidiendo un favor, pidiendo ayuda, cuando yo tengo que preocuparme por lo que está en la casa? Amados, y esta mujer dice que se postró ante él y le dice: Señor, socórreme, socórreme. Se escuchó esas palabras que parecían un poquito negativas, y ella no dejó de pedir socorro al Señor. Socórreme, Señor. Y el Señor vuelve otra vez con palabras muy duras: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Si alguien me dice a mí que yo soy un perrillo, salgo por ahí. Más con la ñoñería que tenemos nosotros. Mira, el pastor me dijo que es un perro o un perrillo. Y hay que verlo desde la perspectiva judía. Pero el término perrillo es un poquito despectivo, pero no tanto, porque es el perrillo de confianza que tú tienes en la casa. Que tú lo tienes en la casa y es de confianza y es parte de la familia. Pero no dejó de decirle que era un perrillo, no que era hija. Y aún ella, escuchando esto, expresó unas palabras que marcó la vida de Jesús y que sus discípulos nunca lo olvidaron. Ella dijo: Señor, sí, Señor, es verdad que soy una perrilla, es verdad que soy una extranjera, es verdad que yo no soy digna de estar aquí pidiéndote un favor. Todo lo que tú has dicho es verdad y yo lo acepto. Pero te quiero decir algo, Señor, y esa es la actitud que Dios quiere de nosotros. Amén. Una actitud con mucha determinación. Le dijo: pero quiero que sepas algo, que aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos. De sus amos, de los que están aquí. Y yo por lo menos, yo no quiero manjar. Dame aunque sea las migajas. Con la migaja es suficiente. Y hay que entender, amado, que delante de Dios con las migajas muchas veces es suficiente. Y Jesús no pudo ahora quedarse callado. Cuando ve la determinación de esta mujer, amado, y las palabras de fe que esta mujer te está expresando y está declarando delante del rey, él no puede guardar silencio y ahora capta totalmente la atención de Dios. Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Cuando Dios hace silencio, persiste. No te muevas, mantente en la brecha ahí clamando, porque hay un día que tu respuesta va a llegar. Muchas veces no llega como yo la estoy esperando, pero va a llegar. Porque la característica de nuestro Dios es muy diferente a aquellos dioses paganos, iglesia, que tienen ojos y no ven, tienen mano y no palpan, oído y no oyen, boca y no hablan.
El Dios que usted y yo servimos es el Dios verdadero. Es el Dios que escucha, que responde al clamor de sus hijos. La oración lo puede cambiar todo. La oración puede mover montañas. Cuando hay un pueblo que se une y derrama su corazón delante de Dios a orar delante del Padre, muchas cosas pueden suceder. Ahora nosotros no le imponemos nada al Señor. Oramos sabiamente, iglesia. Oiga, sabiamente. No se lleve de los nuevos modelos de oración y de dándole orden al Señor. No, para nada. Usted y yo no somos quien para darle orden a Dios. Usted y yo oramos confiado en el Señor, de que el Señor va a responder, de que Dios está escuchando, y yo no tengo que gritarle demasiado al Señor porque yo sé que me está escuchando. Eso es lo que Dios quiere de nosotros como hijos de Él. Y amados hermanos, miren, hay razones en las cuales Dios está en silencio cuando oramos. Y tenemos que entenderla. Tenemos que entenderla. Y aunque se nos haga difícil, amado, Dios está ahí. Dios nos escucha. ¿Qué hay que pedir? Paciencia. Pacientemente, dice el salmista, esperé en Jehová. Y Él me oyó. Pacientemente. Entonces tenemos que cultivar el fruto de la paciencia. Cuando usted y yo cultivamos ese fruto, amado, sabemos de que Dios nos va a dar una respuesta. Sabemos de que Dios de una manera u otra, amado, va a estar ahí. Vemos esta mujer cómo recibió la respuesta, aunque el Señor al principio hizo silencio. Pero la fe mueve montaña. Y la fe de esta mujer captó la atención del Señor. Y podríamos ver razones por las cuales Dios guarda silencio. A través de esta mujer, si hubiese tenido una fe débil, ustedes pueden estar seguros que no hay respuesta. Cuando tu fe es fuerte, la desesperación no se apodera de ti. Cuando tu fe es fuerte, no importa los infortunios, no importa las adversidades, tú te vas a mantener en la brecha. Dice, yo muero, pero muero en la brecha. Confiado ahí. Entonces, si estás esperando de que Dios haga un milagro en tu vida, amado, hay que tener una fe sólida. Y cuando hablo de una fe sólida, es una fe permanente. Yo no estoy hablando de una fe grande, sólida. Porque para que Dios haga algo, yo no sé cuánto conoce el grano de mostaza. Es bien pequeño, bien pequeño. Y Dios dice que si tú tuvieras fe como un grano de mostaza, con eso es suficiente para que Él obre. O sea que yo no tengo que tener una fe grande para que Dios obre. Lo que tengo que tener una fe permanente, sólida, constante. Aunque sea pequeña, pero ahí está. Que no se le da lugar a la duda. Y por eso Jesús en Mateo 17:20 dice a los discípulos, porque ustedes tienen muy poca fe, les aseguro que si tuviera fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, le diría a este cerro, quítate de aquí y vete a otro lugar. Y el cerro se quitará, nada le sería imposible. O sea que cuando yo tengo una fe, aunque sea pequeña, Dios va a orar. O sea, ¿qué tenemos que hacer para saber esperar en el silencio de Dios? Vamos a ver de qué tamaño es mi fe, o si mi fe es sólida. Yo tengo mucha fe, no. Una cosa es tener fe en la fe y otra cosa es tener fe en Dios. Son dos cosas muy diferentes. Hay gente que dice, yo por esto, yo tengo esta fe de esto, de que esto va a suceder, yo tengo tal fe. Y ellos creen que porque ellos tienen fe, las cosas tienen que suceder. Eso se llama fe en la fe. Es una doctrina errónea que se ha metido en la iglesia. Fe en Cristo es dependencia de Él. Yo creo que esto puede suceder y yo espero que sea la voluntad de Dios para que suceda. ¿Por qué muchas veces Dios guarda silencio? Porque nuestra fe no es sólida.
y necesitamos fortalecerla. ¿Por qué Dios guarda silencio algunas veces? Porque muchas veces usted y yo pedimos para satisfacer nuestros deseos y no el deseo, el propósito que Dios tenga para con nosotros. El Señor dice en la Biblia que pesa los corazones. Dios sabe cuál es la motivación que hay en tu corazón cuando nosotros pedimos. Entonces a Dios yo no lo puedo engañar. Y por eso Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos. Esa es la versión de las Américas. Para gastarlo en vuestros placeres. Entonces hay personas que piden, pero piden con intenciones equivocadas. Ay, Señor, yo quiero que tú me des esto, que me des aquello. Y viven pidiendo a cada rato. Pero en sus peticiones nunca piensan en el prójimo. Sus peticiones nunca ven al necesitado. Sus peticiones son prácticamente placenteras, egoístas, porque solamente piensan en ellos. Dentro de tus peticiones siempre acuérdate del prójimo y del necesitado también. Señor, yo quiero un ministerio, pero ¿cuál es el propósito del ministerio? Quiero conocer el mundo predicando. Quiero ir a las naciones. Quiero ser bendecido. Es un propósito egoísta. Si tú quieres un ministerio, comienza por el patio, comienza en la casa, comienza en el barrio. ¿Me entendió? Hay gente que quiere saltar de la iglesia a un avión. Vete al patio, vete al barrio, anda a la ciudad, anda al país. Pastor. Entonces, por eso Dios muchas veces guarda silencio. Porque mi petición es para satisfacer mis propios deseos. Hay que revisar, amado, muy bien cuando nosotros oramos. ¿Qué necesidad estoy presentando delante de Él? Señor, mira, aquí estoy delante de ti. Y alguien dice: yo quiero un milagro. ¿Cómo es? Y la hermanita está ahí todos los días orando por un milagro. Y comienza usted a orar por el milagro. Y no todavía. Y el milagro no todavía. El milagro no todavía. Y cuando usted se sienta con la hermana o con el hermano, el jovencito que está pidiendo por un milagro, usted se entera que quiere un ricachón de esposo, o un actor, o una actriz, que Dios se la trajera, o la Miss Universo. Yo lo quiero, Señor, de ojos azules. Sí, hay mujeres haciendo sus peticiones. Y ustedes ven, hermanito, orando. Esa que yo vi del pelo largo, rubio, la que se parece a la Miss Universo, Señor. Esa joven me cayó también, Padre, mándamela y esto. Hermano, ore por un milagro, porque es un milagro lo que necesita. Si usted no trabaja, si no tiene recursos, si no se está preparando, si no está estudiando, ¿me entiende? Y es una joven que está bien posicionada, que está estudiando, necesita un milagro. O sea, hay que saber cómo nosotros pedimos. Amén. Entonces, hay un punto, amado, que tenemos que entender. Cuando Dios hace el silencio, tú tienes que entender algo: que Dios sabe realmente lo que yo necesito. ¿Quién lo sabe más, yo o Dios? Porque eso nos hace tan difícil entenderlo, amado. Porque es que Dios mira más allá de lo que usted y yo podemos ver. Alguna vez hay una petición que usted hace, sin embargo, amado, esa petición podría repercutir de manera negativa en un futuro y Dios lo sabe. ¿Me entienden? Entonces Dios sabe que si yo estoy pidiendo algo que puede causarme daño en el mañana, ¿qué va a hacer Dios? Va a hacer silencio, y el silencio sobre esa petición te está diciendo si es o no es la voluntad del Señor. Entonces usted dice: Dios, tú sabes lo que hace. Entonces, si tú entiendes que no conviene esta petición, pues que sea tu voluntad. Por eso en Mateo 6:8 dice: no sea como ellos, porque su Padre ya sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan. Él sabe lo que nosotros necesitamos, y por eso Dios muchas veces hace silencio. Muchas veces Dios hace silencio porque clamamos, pero hay pecado en el corazón. Nuestro corazón no está limpio.
Y estamos orando, pero tu corazón no está limpio. Hay que examinarnos. Hay que pedirle a Dios que haga una profilaxia espiritual en nuestras vidas. ¿Cómo estoy delante de Él? Por eso Salmo 66, 18, 19: si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. No me escuchará. Cuando mi corazón es inicuo, cuando mi corazón está totalmente contaminado, cuando el pecado reina en mi corazón, amado, por más que yo clame, no voy a escuchar petición de Dios si no es conforme a la voluntad de Él, si no es pidiendo misericordia, si no es pidiendo por perdón. Hay personas que están mal, que su corazón aborrece, que su corazón está lleno de odio, de amargura, y están orando como el que nada ha pasado. Ay, Señor, úsame, Señor esto, Señor el otro. Pero venga acá, no pierda su tiempo gastando saliva. Vaya con una actitud de arrepentimiento delante de Dios, porque entonces Dios va a estar en silencio. No podemos ignorar también que hay ocasiones en las cuales el enemigo se va a oponer. Satanás se puede oponer. Si tu oración es conforme a la Biblia, porque tenemos el manual, y usted sabe cuando ora conforme a la voluntad del Señor, usted sigue clamando, porque la Biblia habla en Daniel, y dice en Daniel 10:13, Daniel estaba clamando por el pueblo, clamando allí en la presencia del Señor, y la respuesta no llegaba, y duró 21 días para llegar. Y me gusta algo, amado, porque la Biblia nos revela que hay oposición en el reino espiritual. Usted y yo ignoramos cómo funciona el reino espiritual muchas veces, pero muchas veces el silencio de Dios es porque hay oposición. Entonces el profeta Daniel cuenta la experiencia, y un ángel viene con la respuesta y le dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado allí con los reyes de Persia. O sea, este ángel venía con una respuesta y hubo oposición para que la respuesta no llegara. ¿Qué vemos aquí, amado? Que hay que perseverar en la oración. Hay que ser como la viuda y el juez injusto, que permaneció allí, ahí. Y le dijo: déjame hacerle justicia a esta mujer, para que no me siga importunando. Y hay otra ocasión también por la cual Dios guarda silencio. Hay situaciones no resueltas que levantan una barrera en nuestras oraciones. Si usted tiene algo contra un hermano, tiene que reconciliarse con ese hermano y después venir a donde Dios. Si usted tiene algún enemigo, aunque no sea considerado su hermano, su prójimo por ahí, discutió con esta persona y está en discordia con esta persona, yo le recomiendo que vaya y arregle su situación. Si usted tiene problemas con su esposo o esposa y están allí en guerra, ni Ucrania ni Rusia, ¿me entiende?, en el hogar, pues el Señor nos recomienda que nos pongamos de acuerdo para cuando nosotros oremos, nuestras peticiones sean escuchadas. Porque de lo contrario, lo que vamos a percibir es el silencio de Dios. Por eso la Biblia nos enseña que las situaciones familiares tienen que ser resueltas aún para nosotros orar. Y hay muchos que se hacen indiferentes. Hay personas que se ofenden en los hogares, se hablan mal. El hombre le habla mal a la esposa le falta el respeto al esposo, y vienen con la carita limpia a tirarse de rodillas para que Dios conteste peticiones de ellos. Y lo primero que usted tiene que hacer es pedir perdón a Dios, e ir donde su esposo y pedirle perdón. Y el esposo, si le habló mal, la ofendió, la maltrató, pídale perdón. Entonces después venga y ore para que su oración tenga respuesta. De lo contrario, va a seguir gastando saliva, perdiendo el tiempo. Por eso 1 de Pedro 3:7 dice: de igual manera, ustedes esposos, sean comprensivos en su vida conyugal. Comprensivos. Yo sé que las mujeres son complejas, son difíciles, son un enigma, un crucigrama. Yo me equivoco en lo que estoy diciendo. No, ellas saben que no. Ellas son las primeras que van a decir que no, que yo tengo razón.
El ser más complejo y difícil de comprender es la mujer. Pero Dios nos ha dado capacidad para comprenderla. Dios nos ha dado amor. Dios ha puesto paciencia. Dios ha puesto empatía en nosotros. Pastor, yo no la tengo, pues pídele en oración. Y usted verá que lo va a lograr. Se puede cuando estamos a disposición del Señor. De igual manera, ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto. ¿Lo hace usted? Ya que como mujer es más delicada. Aleluya. Y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Qué lindo suena eso. Nada lo estorbará. Cuando el hogar está en paz, en armonía, en amor, esas oraciones llegan como perfume, como olor grato a la presencia del Señor. Así de sencillo. Entonces le voy a decir a la iglesia, usted sabe que yo lo amo mucho. Mire, el hogar que no esté en paz, que no esté en armonía, que el amor de Dios no reine entre ustedes. Si usted no trata bien a su esposo, con respeto usted a la esposa, y se aman como debe de ser, y usted está en discordia, vaya a mi oficina, que yo siempre estoy dispuesto a ayudarle, porque usted no anda bien. Usted está perdiendo el tiempo aquí sentado. ¿Me entendió? Los hogares están para amarse, para vivir en paz, en amor. Usted no puede estar en la iglesia indiferente, en guerra en la casa y aquí aplaudiendo. No, eso no fue. La hipocresía, la superficialidad, amado, la apariencia, eso no glorifica a Dios. Yo no tengo que gritar y dar los zapatazos para que usted sepa que estoy hablando de parte de Dios aquí. Es que eso no funciona. Amado, no funciona. Entonces, amado, si yo estoy clamando por un milagro, una respuesta de Dios, Dios va a hacer silencio. ¿Por qué? Porque ya me dio en la palabra cómo debe estar mi hogar y mi familia, amado. Entonces, la última parte que voy a usar, el último punto que voy, porque ya el tiempo. ¿Por qué muchas veces Dios hace silencio? Porque no pedimos conforme a la voluntad de Él. Mis peticiones tienen que ser de acuerdo a la voluntad del Señor, amado. Que sea la voluntad de Él, no la mía. Primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hay muchas razones por las cuales Dios hace silencio, pero aquí lo más importante es que usted y yo podamos entender por la palabra de que Dios es soberano y de que Dios no está obligado a contestar cada petición que yo hago delante de Él, aunque yo use el nombre de Jesús. Y entender, amado, que si tú estás de rodillas delante de Dios con una petición especial delante de Él y no ve respuesta, puedas entender algo, de que Dios no se ha olvidado de nosotros, de que Dios no se ha hecho indiferente a lo que estamos haciendo, sino que tenemos que entender que todo será en el tiempo de Él y no en el de nosotros. Y por eso David dijo al final, en el verso 6, versos 5 y 6 del capítulo 13: mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. O sea, como Dios no me ha hecho mal, y aunque yo no escuche la respuesta o Dios esté en silencio, eso no deja de que Dios siga haciendo bien para mí. Así que mantengamos siempre esa actitud que tuvo David, que a pesar de todo lo que le está diciendo que experimentó, él dice: mas yo en tu misericordia he confiado, Señor, y mi corazón se alegra en tu salvación. En tu salvación, o sea, porque yo soy salvo, yo me alegro aunque yo no reciba respuesta. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. ¿Cuánto entiende que Dios le ha hecho bien? Pues cántele al Señor. Alabado el que vive. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Así que, amados, tomemos esta palabra con amor. Pidamos a Dios cada día que nos ayude a entender cuando Él
está en silencio. El Señor los bendiga. El Ministerio Arca de Salvación presentó el mensaje de la Palabra de Dios en la voz del pastor Edwin Santana. Esperamos que la exhortación de este día haya sido de bendición a su vida. Si desea obtener este u otro sermón, comuníquese con nosotros al 809-261-3706 o visite nuestra página web www.ministerioarcadesalvacion.org. Dios les bendiga.